Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre te invita a este tiempo especial, donde de la mano con Jesús caminaremos hacia sus enseñanzas, las cuales cambiarán nuestras vidas. Empezaremos a caminar de la mano con Jesús por medio de los estudios sistemáticos del Nuevo Testamento, libro por libro y capítulo por capítulo. Seguimos esta semana con el capítulo 9 del libro de Mateo. Esperamos que este tiempo te lleve a descubrir más a fondo los preciosos tesoros que contiene la Biblia. Te animo a que participes activamente de ellos. Aparta este tiempo, busca tu Biblia y concentrémonos caminando por las Escrituras de la mano con Jesús. Seamos todos bienvenidos y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Les saludamos desde este su espacio de la mano con Jesús, dándole la bienvenida e invitándole a que nos acompañen en el estudio del capítulo 9 del Evangelio de Mateo en su segunda parte. Seguimos en el estudio del capítulo 9 del Evangelio de Mateo. En esta su segunda parte observaremos tres historias que nos continúa narrando el evangelista Mateo. Dos de ellas se desarrollan o se describen de forma entrelazada: la sanidad de la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. La otra historia que estaremos observando se refiere a la pregunta sobre el ayuno. El material objeto de este tema lo ubicamos en los versículos 14 al 17 de este capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Leamos. Versículo 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odre nuevo y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Notemos que en el versículo 14 Mateo solo menciona a los discípulos de Juan, los que se acercan a Jesús, indicándole que sus discípulos no ayunaban, no estaban cumpliendo con la ley. Pero en el Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 18 y Lucas capítulo 5 versículo 33, que también nos narran esta misma historia, nos indican que los fariseos, en conjunto con los discípulos de Juan, trataban de deslucir a Jesús. Notemos que estos señalamientos es la reacción de los fariseos a la respuesta que Jesús le había dado cuando ellos estaban pensando, estaban cavilando en sus corazones que Jesús estaba compartiendo con pecadores y publicanos en la casa de Mateo cuando él hizo el banquete para celebrar el llamamiento que Jesús le había hecho. Ellos murmuraban porque él estaba comiendo con los pecadores y publicanos en la casa de Mateo. Debemos aclarar que los discípulos que se mencionan aquí, como los discípulos de Juan, eran los discípulos de Juan el Bautista, el cual ya había sido arrestado por Herodes. Observemos que la pregunta hecha a Jesús no procede de personas con una actitud humilde, movida por un deseo de conocer o ilustrarse sobre algo que ellos ignoraban. La interrogante provenía de personas con un corazón lleno de orgullo, destinado a deslucir tanto al Mesías como a sus discípulos. Cabe señalar que los escribas y los fariseos habían distorsionado el ayuno, que fue instituido por la ley de Moisés. En Levítico 16, 29-31 nos ilustra sobre esta situación. ¿Por qué el ayuno fue instituido? El mismo se hace para celebrarse una vez al año, como una forma de obtener el perdón de los pecados. Era afligirse o afligir las almas de quienes estaban en ayuno. Para beneficio de todos, procedemos a leer estos versículos de Levítico 16, 29 al 31. Leamos. Esta será una ley permanente para ustedes.
El día 10 del mes séptimo deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores, lo mismo los israelitas que los extranjeros que vivan entre ustedes, pues en ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor y quedarán limpios de todos ellos. Es una ley permanente. Ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. Los fariseos habían distorsionado totalmente esta instrucción contenida en la ley de Moisés y lo hacían 2 veces a la semana. ¿Cuál era el motivo por el cual ellos hacían ese ayuno 2 veces por semana? Para vanagloriarse de su religiosidad, su hipocresía y su falsa espiritualidad. Veamos cuál fue la respuesta del maestro a la interrogante de estos discípulos de Juan y los fariseos. Pero antes de entrar a observar la respuesta, veamos que esta situación de la hipocresía sobre el ayuno de los fariseos, ya Jesucristo se lo había advertido. Observemos en Lucas 18, versículos 11 al 12, cuando Jesús le habla sobre este tema en la parábola de el fariseo y el publicano. Vamos a leer los versículos 11 y 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Vemos pues que no era la primera vez que Jesucristo iba a confrontar a estos fariseos con su falsa religiosidad. ¿Cuál fue la respuesta del maestro a la interrogante de ellos? Veamos. En los versículos 15, 16 y 17, Jesús le responde a sus detractores con parábolas elaboradas por medio de conceptos extraídos de sus propias costumbres, ilustrada con conceptos que ellos conocían. Fue lo que hizo que la enseñanza del Mesías fuera de asombro a la gente. En el versículo 15 Jesús le indica: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? ¿Por qué Jesús utiliza esta parábola del esposo? Era una práctica común de ese tiempo en que cuando alguien se casaba tenía 7 días de fiesta con sus amigos más cercanos y familiares también. Y era una fiesta donde se comía, donde se bebía y se celebraba a lo grande. Y le era prohibido a las personas que acompañaban al esposo mientras se estaban celebrando en la fiesta de boda que se pusieran tristes o que estuvieran de duelo. Era una obligación ellos manifestar esa alegría. Y es por eso que a estas personas es la que se refiere Jesús y a las que compara con sus discípulos y a él como el esposo. ¿Qué necesidad tenían los discípulos del maestro de ayunar si el novio, el esposo de la iglesia, que es la novia, estaba junto con ellos? En el mismo versículo 15 Jesús les indica que vendrían días cuando el esposo les sería quitado. Aquí Jesús se estaba refiriendo a su muerte y a su resurrección, cuando ya no estaría con los que estaban de boda o con sus discípulos. Entonces ellos tendrían que ayunar. En los versículos 16 y 17, Jesús hace 2 magistrales ilustraciones de lo que sería su nuevo pacto, como él mismo lo definió en Mateo 26-28, Marcos 14-24 y Lucas 22-20. La relación con su iglesia, en el versículo 16, Jesús le indica a los detractores que sus prácticas tradicionales y llenas de ritualidad no tienen cabida en el nuevo pacto, comparando sus prácticas con un vestido viejo que no resiste un remiendo más. Esto último como el nuevo pacto. Vamos a leer Mateo 26-28 para ilustrarnos sobre este particular. En el momento en que el Señor Jesucristo estaba instituyendo lo que nosotros hoy conocemos como la Cena del Señor, Él le dijo esto a sus discípulos. Mateo 26-28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. De igual forma, en el versículo 17 utiliza la misma metodología.
ilustra a su adversario con algo que ellos conocían a la perfección, ya que el proceso de fermentación del vino era una práctica que formaba parte de la vida cotidiana de quienes estaban interpelando a Jesús. Para beneficio de todos, hacemos un paréntesis para explicar qué era un odre y el uso que se le daba en la fermentación del vino. El odre era una vasija elaborada de cuero. Podía ser de oveja, podía ser de cabra o de buey. Se utilizaba para la fermentación del vino. El vino nuevo o sin fermentación se introducía en un odre nuevo que no había sido utilizado, ya que mientras el vino nuevo se iba fermentando, producía unos gases que hacían que el odre se fuera expandiendo. Si el odre era viejo o ya había sido utilizado, no podía expandirse más o no podía dilatarse más. En consecuencia, se rompía y el vino se perdía. ¿Cuál es la enseñanza que quería Jesús transmitir? Los odres viejos son las prácticas religiosas, las tradiciones de los judíos, y el vino es el mensaje nuevo, el mensaje de esperanza, el mensaje de misericordia, el mensaje de amor del Mesías para el pecador. Como ya lo había expresado en el versículo 13, es la enseñanza que hoy nos brinda Jesucristo a nosotros, que ya no estemos atados a esas prácticas religiosas y tradiciones que hemos traído o que hemos aprendido de nuestros antepasados, y que Él nos llama hoy a una vida nueva, a que abandonamos esas prácticas, como nos lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las otras dos historias que debemos abordar es el tema relacionado con la hija de Jairo y el otro es la mujer con flujo de sangre. Estas dos historias se desarrollan de manera entrelazada, pero cada una de ellas nos brinda un aprendizaje individual con sus propias características. Las encontramos en los versículos del 18 al 26 de este capítulo 9. De igual forma, Marcos nos relata esta misma historia en el capítulo 5, versículos 21 y 43, y Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. En Mateo 9, 18 y 26 no nos indica el nombre de la persona que se acerca a Jesús y se postra ante él para pedir por la salud de su hija. Solo indica que es un principal de la sinagoga. Marcos y Lucas nos indican cómo se llamaba esta persona y nos dicen que se llamaba Jairo. Esta persona, aparte de pertenecer a la casta religiosa de los judíos, tenía un cargo importante. Era el principal de una sinagoga. En consecuencia, tenía un importante estatus social y económico. También conocía a Jesús porque, siendo principal de una sinagoga, había tenido la oportunidad de ver las sanidades, los milagros que hacía Jesús, entre ellas la del hombre de la mano seca, relatada en Lucas 6, y sabía a lo que se exponía, porque ya los judíos habían acordado que si alguien se convertían en discípulo de Jesús o reconocía que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. A esta realidad tuvo que enfrentarse el ciego de nacimiento que había sido sanado por Jesús después que los fariseos lo interrogaron a sus padres, y éste había reconocido que Jesús venía de parte de Dios. Historia esta que nos describe el Evangelio de Juan en todo el capítulo 9. Leamos los versículos 20, 21, 22, 33 y 34. Esto fue lo que respondieron los padres del ciego de nacimiento que había sido sanado por Jesús al interrogatorio de los fariseos. Leamos el versículo 19 del capítulo 9 de Juan. Y le preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Versículo 20. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos.
o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Versículo 34. Y respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Después que el ciego de nacimiento, que había sido sanado por Jesús, había reconocido que él había sido sanado por Jesús y que Jesús era el Mesías, lo expulsaron de la sinagoga. Como vemos, Jairo sabía a lo que tenía que enfrentarse al acudir a Jesús y adorarlo. Él mismo quizás en algún momento tuvo que haber confrontado a Jesús. Pertenecía a la ortodoxia judía, que confrontaba con firmeza a cualquiera que tratara de ponerle en peligro su estatus, su liderazgo religioso, y precisamente a quien Jairo acudía lo estaba confrontando con su hipocresía, con su falsa religiosidad. Pero cuando estas personas acudían a él, cualquiera que fuera su necesidad, no los rechazaba, los atendía con el profundo amor y misericordia que estaba practicando entre quienes lo necesitaban. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, ya los flautistas y plañideras o lloronas encargadas de hacer el rito tradicional a los muertos estaban en plena acción, observando que Jesús llega de forma serena, con un mensaje de esperanza, indicando que la niña no está muerta, que solo duerme. Es objeto de burla por los que estaban presentes. De lo anterior observamos tres situaciones diferentes. Una, al principal de la sinagoga o a Jairo, convencido de que su hija estaba muerta, pero que acudiendo a Jesús con la fe, con la esperanza de que Jesús la podía sanar, poniendo la mano sobre ella, la podía revivir. 2. A los flautistas, a las lloronas o a las plañideras que estaban en casa de Jairo, mofándose de Jesús, sin ningún respeto por el Mesías. Jesús con un mensaje de amor, de misericordia, de poder sobre la muerte y de humildad, dispuesto a atender a quien acude a él buscándolo, cualquiera sea su necesidad. Amigos, amigas, este es el mensaje que Jesús te transmite a ti. El último tema que vamos a desarrollar es la mujer con flujo de sangre. Casi de forma simultánea, Jesús, al momento que atendía el clamor de Jairo y se disponía a ir a su casa, en compañía de sus discípulos, surge otra necesidad de una mujer que, motivada, movida por la fe, se disponía a tener contacto con el Mesías para recibir sanidad del mal que ya hacía 12 años la venía perturbando, como lo indica el versículo 20. Observemos cuál era la enfermedad de esta mujer. La misma sufría de flujo de sangre. Imaginémonos la incomodidad, el sufrimiento por la que esta mujer estaba pasando. Sí, el sufrimiento y la incomodidad de esta mujer por su enfermedad era terrible. Aún más, el sufrimiento emocional era peor. Miremos lo que nos indica Levítico 15, 25 y 26. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por mucho más días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. El versículo 26 nos dice: toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo será inmundo, como la impureza de su costumbre. Observemos que la ley de sanidad consignada o establecida mediante el capítulo 15 en los versículos 25 y 26 ponían a estas personas en una condición que los apartaba de la sociedad, lo llamaba inmundo. Observemos que se reconoce la situación de la mujer del flujo de sangre en su ciclo o periodo normal, propio y exclusiva de las mujeres, pero la ley establecía que en ese periodo de tiempo la mujer era inmunda, tenía que ser marginada socialmente y
Si más allá de su periodo normal seguía su flujo de sangre, de igual manera seguía siendo inmunda. Imaginémonos cuánto había sufrido esta mujer por 12 años. Lucas 8:43 nos indica que había gastado todo lo que tenía con médicos sin ningún resultado. La estrategia que utilizó o había utilizado esta mujer para llegar cerca de Jesús y tocar su manto, ya que por su condición de estar inmunda no podía estar en contacto con las demás personas, algo similar a lo que se experimenta hoy en la actualidad con aquellas personas que han sido afectadas por el virus del COVID-19. Están aisladas en su confinamiento de cuarentena, pero esta mujer, en su agobiante necesidad y una genuina fe, desafiando a las barreras de su marginación, llega a Jesús tocando su manto, porque Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado. La mujer fue sanada, como ella misma lo reconoce, y Jesús le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Le concede ese estatus, esa potestad de ser salvada y hecha hija de Dios, como nos lo expresa la declaración de Juan 1:12. Veamos qué nos dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos pues que la mujer que estaba sufriendo de flujo de sangre por 12 años estuvo en contacto con Jesús con el propósito de ser sanada, pero ella recibió mucho más de eso. Recibió la potestad de ser hecha hija de Dios, porque mismo Jesucristo le dice: hija, tu fe te ha salvado. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta cada uno de ustedes. Esperamos en Cristo que el estudio que hemos hecho hoy haya sido de bendición para ti y que puedas profundizar en la palabra de Dios de la mano con Jesús. Nuestro próximo encuentro es con el capítulo 9 del libro de Mateo. Estúdialo en la semana antes de llegar el miércoles. Obsérvalo muy bien y por medio de la observación interpreta la palabra de Dios. Aplícala a tu vida. Dios te bendiga.